Es un seminario que pertenece a la facultad y es un grupo de trabajo que ahora vamos a presentarles. Bueno, como dice la arquitecta, somos un seminario que inició trabajos en 2005 con la finalidad de investigar, impartir clases y aplicar los principios de diseño universal o de diseño incluyente en las obras arquitectónicas y en los objetos de la vida cotidiana que diseñamos los profesionistas que egresamos de esta facultad. El equipo lo formamos cinco personas que somos, que somos la arquitecta Celia Facio, la maestra Taide Buenfil, que no nos pudo acompañar hoy, como tampoco nos pudo acompañar la maestra Claudia Reyes, el arquitecto Javier Martínez Burgos y su servidor Mauricio Moisés Chávez. Bueno, el objetivo es entonces hacer los espacios y los objetos accesibles, cómodos y seguros para cualquier persona independientemente de sus capacidades físicas e intelectuales también, ¿no? Y características de edad y de condición social. Partimos de un hecho incontrovertible, que es que el 10% de la población mundial, y eso nos incluye, sufre alguna discapacidad. En un país como el nuestro de 110 millones de personas, estamos hablando de 11 millones de personas con alguna discapacidad. La mitad, poco menos de la mitad, tienen problemas de motricidad. Un 28% tiene problemas de discapacidad visual. Hay personas con discapacidad auditiva, con discapacidad intelectual o mental y con discapacidad de lenguaje. Estos números cambian de sociedad en sociedad, pero nuestra realidad es esa, según el censo del año 2000, que es el más confiable para estas cuestiones de discapacidad. Hablamos de la discapacidad con mucha ligereza a veces, hablamos de accesibilidad con mucha facilidad. Creemos que con poner un par de rampas basta, sin tener en consideración los otros factores que intervienen, los otros elementos que hay que considerar e incluir en una obra para hacerla accesible. Con esa misma facilidad podemos improvisar inclusive el uso del logo o de la imagen de accesibilidad, y podemos manejarlo como está manejado en la imagen para la plática de hoy, o con otros acabados, con otros colores, en otros objetos, cuando la realidad es que hay una norma internacional aceptada que es este símbolo, que es el que debemos usar correctamente. Bueno, y puntualizar que es el símbolo de accesibilidad. Mucha gente cuando se refiere a este símbolo dice discapacidad. No, lo que queremos es anotar lo contrario. Es el símbolo que nos indica que los espacios, que los entornos son accesibles para todo el mundo, especialmente para las personas con discapacidad. Claro, y bueno, antes que nada, buenas tardes a todos. Y algo que es muy interesante es el hecho de que el tema, si bien tiene toda una trascendencia, por lo menos para la historia del diseño, en esta facultad que nos remonta pues a la década de los años 80 del siglo pasado, y podemos decirlo ya así del siglo pasado, lo cierto es que en este caso y como experiencia propia del seminario, algo que ha sido muy interesante es la cantidad de elementos y diversidades que confluyen en la solución para un diseño accesible. Como bien lo decía el maestro y lo anotaba la arquitecta, no hablamos nada más ni de un par de rampas, no hablamos nada más de aquello que ya ahorita definiremos como barreras arquitectónicas, pero tampoco hablamos a veces, y esto es muy interesante, de cuál es ese sistema de códigos que en muchos casos se manejan y que influyen directamente en el diseño y que puede estar muy bien solucionado en el ámbito conceptual, pero que curiosamente y a veces lamentablemente puede no funcionar simple y sencillamente porque se pone mal un logotipo, ¿no? Que tiene un diseño de contraste en colores, que tiene
una normatividad en dimensiones. ¿Por qué? Porque la discapacidad no es nada más andar en silla de ruedas, tener una discapacidad motriz, no es nada más tampoco estar ciego o la falta de algún miembro de nuestro cuerpo, sean las manos o alguna de nuestras piernas. Es también inclusive a veces la discapacidad se genera por una falta de entendimiento de los códigos de comunicación, los colores, en el caso del daltonismo o quienes usamos lentes, ¿no? Entender todo eso nos ha llevado en esta experiencia a enriquecer a lo largo ya de casi 8 años todo un proceso en el que pues hemos tenido que entender a este grupo multidisciplinario desde el ámbito psicológico, administrativo, legal, del diseño industrial, del diseño arquitectónico, en algunos casos inclusive de la parte de la conservación sobre los monumentos y poner en valor muchísimas cosas al tratar de atender el tema de la discapacidad. Es muy complejo y esto lo queremos dejar anotado desde el hecho en que pues a veces se nos hace fácil en el ámbito del diseño pues innovar en un esquema donde de repente pues el circulito a lo mejor puede ser cuadradito, ¿no? Y el monito puede ser con movimiento y resulta que con esto pues contribuimos a que la accesibilidad se vuelva inaccesible, ¿no? Valga la expresión. Bueno, vamos entrando un poco en materia, vamos partiendo de qué tipos de discapacidad hay. La más frecuente, y esto así en todo el planeta, es la motriz precisamente, que es la pérdida de la capacidad para ambular libremente, que puede ser limitada, puede ser definitiva, puede ser temporal o puede ser permanente, puede ser causada por alguna enfermedad, por degeneración con la edad o a consecuencia de un accidente, que es desgraciadamente lo más frecuente. Y bueno, desde luego existen diferentes auxiliares de los que nos encargamos los diseñadores industriales de proponer para auxiliar precisamente a estas personas en su movimiento autónomo, pero también es importante la labor de los arquitectos a la hora de definir pavimentos, de definir senderos, pendientes en rampas, todo esto que vamos a profundizar en unos momentos. Sí, es importante considerar que las ayudas técnicas nos ayudan, valga la redundancia, a enfrentar la problemática que el entorno nos ofrece. Entonces, a través de una ayuda técnica yo puedo salvar los obstáculos del entorno, pero si el entorno es más amable con sus usuarios y quita esos obstáculos, a lo mejor en un momento determinado la ayuda técnica podría suprimirse. No siempre, en el caso de la movilidad, la ayuda técnica siempre es una herramienta. Claro. Bueno, y hay otra cosa que no hemos mencionado, que es el lenguaje. Cuando hablamos de estas personas no decimos el discapacitado ni el que tiene capacidades diferentes, ninguno vuela, ninguno tiene rayos X en los ojos. Son personas completamente iguales a cualquiera de nosotros, solo que tienen una discapacidad y por eso las nombramos personas con discapacidad también en un acuerdo internacional que parte del respeto a sus condiciones de seres humanos, ¿no? Lo peor que pueden hacer con una persona con discapacidad visual es decirle cieguito, ¿no? El cieguito primero implica la lástima y el hacerlo pequeño. Entonces realmente podemos meternos en problemas si le decimos a una persona con discapacidad visual o a un ciego, el cieguito, el sordito, no se vale, ¿no? Bueno, la discapacidad visual también, por supuesto, puede ser definitiva, puede ser total o puede ser parcial. No solamente estamos hablando de ceguera, sino de debilidad visual. Estamos hablando de problemas como la miopía, la hipermetropía, la vista cansada, lo que mencionaba el arquitecto, el daltonismo, y en ese sentido tenemos nuestro primer ejemplo. En la imagen de la derecha tenemos una sala llena de colores, como nos gusta vivir, y cómo la percibimos las personas que percibimos toda la gama de colores. Pero cómo la percibe una persona que no ve rojos, que es el caso más frecuente de daltonismo. Pierde una gran cantidad de la riqueza tonal, si se dan cuenta, ¿no?
Y en función de eso es que tenemos también que diseñar nuestros filos de escalones, nuestros letreros, nuestras señales, considerando que hay personas que no perciben el rojo sobre todo, ¿no? Nuestra imagen, como es percibida por la gran mayoría de nosotros y como es percibida por una persona con debilidad visual. Así me meto a bañar yo, ¿no? Así veo si no tengo anteojos, pues. Se ve borroso y eso también implica que no voy a percibir dónde están los escalones que tengo que pasar para llegar al sillón, ¿no? Las aristas del mobiliario o los límites de un sendero. Es importante remarcar que, bueno, como seres humanos debiéramos reconocer que casi todos tenemos un grado de discapacidad. La discapacidad más frecuente, y aquí en la universidad está registrada, es la discapacidad visual. Aunque sea disminución visual, de alguna manera esto nos afecta a todos. 44% de la población, ¿no? Y es un estigma, por cierto, de gremial, ¿no? De los diseñadores, terminamos todos con lentes que nos hace ver más intelectuales, ¿no? Y siempre más interesantes, pero lo cierto es que vale la pena mencionar aquí que desde el ámbito del diseño, por ejemplo, la atención a una persona con discapacidad visual es sumamente complejo. ¿Qué diseñamos para que una persona con discapacidad visual se pueda desenvolver con todo aquello que desde el diseño sabemos que debe de cumplir cualquier espacio perfectamente pensado? Confort, escala, proporción, materiales, por supuesto la generación de emociones, ¿no? Y una respuesta intuitiva ante aquello que estamos nosotros proponiendo. No hay diferencia, tanto siente alguien que tiene el 100% de su visión, como por supuesto percibe el entorno y percibe el espacio aquel que no ve o aquel que tiene un problema de daltonismo. Eso no se nos olvide. Y este esquema de la discapacidad, desde entender, por ejemplo, los problemas específicos a los que se enfrenta cualquiera de estas personas en sus diferentes variables o diversidades y capacidades, pues resulta que a veces pasa desapercibido para quienes nos encargamos de satisfacer o generar sus satisfactores, ¿no? Y parte de eso precisamente es la otra discapacidad más frecuente, que es la auditiva, que es, por cierto, la más aislante de todos, ¿no? Es la que no nos permite ni siquiera educar a una persona, porque ¿cómo le enseñas qué es la A y qué es la E? Y desde luego, ¿cuándo se va a enterar quién fue Cristóbal Colón o Le Corbusier, ¿no? Está asociada sobre todo con la edad, está asociada con la pérdida de audición conforme vamos haciéndonos más viejos, pero la verdad es que es un problema cada vez más frecuente en nuestros tiempos de micros y antros, y déjenme decirles que además se empieza a perder la audición a los 17 años de edad, ¿eh? Y bueno, puntualizar también que esta es la discapacidad invisible. Aquí en esta sala pudiera haber una persona con discapacidad auditiva y nadie se enteraría de ese problema de esa persona. Puede estar observando las imágenes, pero en realidad en comunicación con el mundo no lo estará si no generamos, por ejemplo, un sistema de comunicación adicional que sea a través de señas o que sea a través de textos escritos que se puedan identificar si es que la persona tiene la oportunidad de leer, ¿no? Sí, que es la razón por la que, si se fijan, y por ley, todos los anuncios de gobierno hoy en la televisión tienen tiras que van moviéndose con el texto de lo que se está oyendo. Es precisamente para dar facilidad a las personas que no escuchan de enterarse de qué se trata la información. Quizá la más difícil y la más difícil de atender en nuestras profesiones sea la discapacidad intelectual, porque implica una pérdida de contacto con la realidad. El individuo se enconcha en sí mismo y es un proceso que hay que ir tratando psicológicamente con auxilio de objetos de diseño industrial, con auxilio de instalaciones adecuadas arquitectónicamente. No estoy hablando de locura, no estoy hablando de enfermedades mentales, estamos hablando de discapacidad
intelectual, es decir, síndrome de Down, autismo, problemas de este tipo que generalmente vienen desde el nacimiento o una edad muy temprana para los individuos, ¿no? El caso del autismo es sumamente interesante desde el ámbito del diseño, sobre todo porque si bien por supuesto nos hace falta conocer muchísimo en torno de lo que es toda la gama de discapacidades intelectuales que existen, los diferentes niveles y cómo nos afectan como seres humanos. Algo que es muy interesante en el caso particular del autismo es la capacidad que tienen para ordenar, para estructurar a través de un proceso mental que aún hoy en día para la ciencia es casi incomprensible, ¿no? Seguramente lo habrán visto por ahí en montones de películas hollywoodenses de estos personajes autistas que son capaces de identificar secuencias matemáticas de una forma sorprendente, que no lo es sorprendente. Sus procesos de interpretación, sobre todo para la parte de la organización, nos han llevado en este sentido, por ejemplo, a proponer ya en algunos casos una arquitectura compleja para la mayoría de nosotros, pero fácil de identificar y de organizar en el espacio. ¿Cómo se atiende a un personaje o a una persona que tiene una discapacidad intelectual? Ha sido uno de los grandes retos que después de casi 30 años pues parece apenas empezar a arañarse la superficie de todo lo que podemos hacer, ¿no? En este caso tendríamos que considerar que a lo mejor la velocidad para dar respuesta a una determinada acción es un poco más lenta y definitivamente no estamos hablando de grados de inteligencia, sino que se requiere percibir el mundo de otra manera y cuantas mayores ayudas se puedan proporcionar por el entorno, también podremos facilitar su desarrollo e integración social. Bueno, y finalmente como discapacidad como tal, está la discapacidad del lenguaje. Es poco frecuente, es muy difícil encontrar un ejemplo, aunque supongo que la gran mayoría por lo menos va a identificar al personaje de la imagen, ¿no? Que es el mayor, de los mayores genios de la física actual, que si no fuera por las ayudas técnicas y gracias a que hay computadoras y aparatos que le permiten comunicarse con el menor de los gestos, no sabríamos qué está pensando y qué podría aportar una persona como Stephen Hawking, ¿no? Todas las teorías pues del universo, de la física avanzada que están en boga hoy son producto de esa mente, que si no fuera por estos medios no tendría forma de comunicar todo esto que está pasando en esta brillantez de inteligencia, ¿no? Hay poblaciones que no tienen precisamente una discapacidad, sino que están en desventaja. Las llamamos poblaciones vulnerables porque son susceptibles a sufrir alguna segregación por nuestros diseños de espacios o de aditamentos de objetos. Un caso clarísimo es el de las personas con tallas extremas. Estamos hablando de personas enanas, personas gigantes, personas con obesidad, y ahí levantamos la mano la mitad de los mexicanos, a los que hay que tener en cuenta cada vez de manera más importante para facilitarles la vida en nuestros espacios y con nuestros objetos diarios. Bueno, y voy a intervenir aquí un poco creando cierta polémica. Nos referimos a las personas de talla baja, ¿sí? O personas de talla pequeña. Si empleamos el término enanismo puede resultar denigrante. El término científico es enano. Y esto es una situación bien interesante, ¿eh? No nada más hablamos de una dimensión, ¿no? Que permita, pues no sé, en un pasillo que una persona con obesidad, bueno, pues pase confortablemente, y ahí, perdón, pero pues nos falló el Neufeld y el Plazola, y nos falló el Barbará y nos falló el Modulor, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el personaje que viene ahí representado pues dice que pasa en 90 centímetros y pues resulta que muchos no cabemos, ¿no? Y más si traemos el ego ahí montado. Lo cierto es que hablamos también de una comunicación, cómo entendemos a estas personas y cómo suponemos, porque
prácticamente imposible estar en sus zapatos, ¿no? No nada más de las personas con discapacidad, sino también de estas poblaciones vulnerables. ¿Cómo entendemos que se desarrollan en el entorno? Estamos para solucionar y generar entornos habitables y se nos olvida que en un momento dado, si algo hemos hecho sumamente agresivo, es ese entorno construido. Y no les digo, por supuesto, la cuestión de comunicación. ¿Cuál es el término? ¿No? Hace por ahí unos años, y sobrevive, y como lo dice la arquitecta, pues de pronto por ahí había términos que ahora resultan denigrantes. ¿Cuál? Personas con capacidades diferentes. Sobreviven montones de letreros del sexenio antepasado y que ahora, bueno, pues resulta que es ofensivo. ¿Por qué? Pues porque, como decía el maestro, pues no vuelan, ¿no? Ni tampoco tienen rayos X. Es una persona con discapacidad privilegiando, por supuesto, su calidad humana. Pero también de repente, por ejemplo, decimos el manco, el cojo, ¿no? Y entonces resulta que, bueno, a veces términos como ciego no es agresivo, es bastante correcto, y cieguito, como lo mencionaban, es ofensivo, ¿no? Entonces, bueno, eso también ha sido una situación interesante que nos lleva a ¿qué? A la comunicación que se va a dar en el lenguaje, a través, por supuesto, también de un entendimiento sobre el entorno y las necesidades que tenemos que desarrollar, ¿no? Acabas de mencionar algo importante. No nos aplica el modulor, ni nos aplica Vitruvio, ni nos aplica nada. Esos son modelos ideales. El modelo ideal de humano no existe. Como tampoco existe el momento eterno. No toda la vida vamos a tener 56 años, no toda la vida vamos a tener 20 y tantos años. Vamos en un proceso de crecimiento que implica una serie de cambios en nuestras capacidades que hay que atender. Y en este sentido, y a lo mejor vuelvo a entrar en polémica con la arquitecta, hay que atender la ancianidad, la tercera edad que le dicen, considerar que va a llegar el momento en que no podamos subir escaleras, en que no podamos levantarnos de la taza del baño, en que no podamos salir de la regadera con tanta confianza porque medio perdemos el equilibrio, en que no podamos leer las letras chiquitas de las medicinas, todos estos procesos que vamos a enfrentar tarde que temprano, unos más tarde que yo, pero todos vamos para allá, esperemos, ¿no? Y en ese sentido hay que dotar a las instalaciones, nuestras casas, nuestras instalaciones que puedan envejecer con nosotros. Que esto nos deja un par de temas. Por un lado, aquello que ya existe, ¿no? Y cuando hablamos del entorno construido, por supuesto hablamos de la rehabilitación, adecuación, remodelación y en muchos casos a veces replanificación. Y lo más interesante, hablamos de lo no construido, ¿no? Y en ese sentido, desde el ámbito específico de la arquitectura, todos en algún momento, y ahí lo decimos con conocimiento de causa porque pasamos por las mismas edades y las mismas aspiraciones, soñamos con estos diseños, ¿no? Que desafían a veces la lógica geométrica con cambios de niveles, volumetrías, alturas, escalas y demás, y se nos olvida que en algún momento quienes en ese dibujito parecieran eternos personajes de 20 años, pues un día van a tener 60 y van a tener que subir un desnivel de 30 centímetros en 2 escalones de 15 y a lo mejor tienen por ahí no nada más 60 años, sino artritis y descalcificación de huesos, y entonces resulta que además necesitan una andadera y nuestra casa padrísima, diseñada para nosotros mismos, se convierte prácticamente en nuestro peor enemigo, ¿no? Esto es bien importante porque el proceso de diseño para todo aquello que podemos desde ahorita empezar a predisponer, no nada más para ese personaje ideal, sino también para ese personaje que se va a desarrollar y a crecer, pues resulta que a veces no lo estamos ni siquiera tomando en cuenta, ¿no? Entonces también una de las iniciativas que promueve este seminario es el que ya es difícil reconocer que podemos tener algún grado de discapacidad, pero lo que sí
no podemos negar es que todos envejecemos. Entonces es el tema del envejecimiento y vejez, y pensar que día con día envejecemos y que nuestras habilidades se van transformando, como ya lo han mencionado aquí el maestro Moisén y el arquitecto Martínez Burgos, y que estas capacidades se podrán ir transformando. Por supuesto, nosotros construimos el ser humano que seremos el día de mañana, en el sentido de la cantidad de deporte que se practica, los alimentos que se toman o el cuidado que se tiene de su organismo. Entonces, el día de mañana tendremos mayores o menores habilidades, unos más que otros, pero finalmente el tener conciencia de que la población, y especialmente en nuestro país, estamos a un paso de quedarnos con una población mayoritariamente vieja en algunos años. Y a corto plazo, entonces tendremos problemas no solo de la movilidad de la gente, sino también los grupos de gente más joven tendrán que afrontar también el hecho de los cuidados de los otros, ¿no? Entonces, muchas cosas intervienen aquí para que lo piensen y lo consideren. Porque en realidad nuestros problemas empezaron hace muchos años, cuando teníamos menos años todos. Y todos nos enfrentamos a no alcanzo las llaves del lavabo, no puedo poner los pies cuando me siento en una banca, no puedo recargarlos porque no alcanzo. Tampoco consideramos a los niños. Son personas de talla baja por definición, pero tienen otras características físicas y corporales que hay que atender y a los que hay que incluir a la hora que planificamos nuestros objetos, nuestros espacios, nuestros recintos, ¿no? Aquí yo me callo, pero otra realidad es que una persona con 8 meses de embarazo, cocinando en la hornilla de hasta atrás, va a tener un poquito de problemas, ¿no? Van disminuyendo sus capacidades, sus posibilidades de movimiento conforme avanza el embarazo, y obviamente subir de aquí hasta la salida, por ejemplo, le va a llevar el doble o triple de tiempo que en condiciones normales. Es entonces una población que hay que tener muy en cuenta, sobre todo cuando creamos espacios públicos, es la consideración de personas embarazadas, de mujeres embarazadas, urgentemente, ¿no? Que llega un momento en que se considera hasta una discapacidad temporal, porque dependiendo del tiempo que lleven de embarazo y las capacidades físicas de cada una de estas mujeres, pues bueno, algunas tienen mayor habilidad, flexibilidad y demás para desenvolverse, y hay otras que a veces hasta por prescripción médica requieren situaciones muy específicas, ¿no? Se nos olvida y no dejamos de recalcar el hecho de que diseñamos para momentos ideales, ¿no? Si es un Sendy, pues es como que para niños, y entonces el usuario es un niño y no crece ese niño nunca, ¿no? Ni quiere regresar a su escuela y a lo mejor trabajar ahí y revivir y recrear momentos específicos. Y cuando diseñamos para el usuario ideal, de 20 años maravilloso, de 1,80, pues también se nos olvida que va a crecer, ¿no? Y que va a tener hijos, y que esos hijos requieren desenvolverse en el mismo espacio, ¿no? Y no hay nada más triste como niño que no poderte desenvolver en tu propia casa, en tu entorno, ¿no? Un entorno que diseñamos aquellos que estamos en estas cuestiones. Hablemos de espacios públicos, arquitectos. Les cedo la palabra. Bueno, yo creo que todos han vivido alguna situación cotidiana en el transporte público. A veces los espacios, bueno, en primera pueden ser insuficientes para transitar, circular, para desplazarse en el interior de alguna de estas cabinas. La forma en que un usuario ambulante se sujeta, si es preciso sujetarse en los tubos horizontales en la parte superior, o si tenemos algunos auxiliares como correas que nos facilitan el alcance en estos espacios. Lo que es importante notar es que
en todo sentido, cuando hablamos del diseño de mobiliario, cuando hablamos del diseño de espacios, tenemos que considerar las medidas antropométricas y su relación con el entorno. Entonces hablamos de ergonomía. Y al hablar de ergonomía hablamos de estudios con percentiles, en donde se consideran porcentajes de la población y aspectos y características para determinadas acciones que se incorporarán en los diseños. Ahorita en una plática es imposible llegar al detalle de esto, pero tener presente que siempre debemos hacer referencia a los estudios antropométricos. Y ergonómicos. Y a la ergonomía. Deja que quiera. Este es un pequeño video resumido de un recorrido que hizo una periodista española con una persona en silla de ruedas para vivir la experiencia. Es un ejercicio de sensibilización que creemos que nos puede ayudar a sensibilizarlos un poquito, ustedes también. A nosotros definitivamente nos pegó mucho, ¿no? Vean la rampa tan pequeña y no puede pasar la muchacha. Y la lógica, y nos la decía una persona con silla de ruedas, es un escalón para mí es igual a una escalera completa. Un desnivel pequeño me detiene lo mismo que 10 escalones, ¿no? Este proceso de sensibilización vale la pena mencionarlo, porque se ha vuelto prácticamente uno de los esquemas sustantivos en casi todas aquellas profesiones y áreas que tocan el tema de la accesibilidad. ¿Por qué? Porque nos ha costado mucho trabajo, y esto no es nada más a México, sino hablamos del contexto internacional, entender, ¿no? y sobre todo corresponder a esa relación de quien en un entorno construido, en un entorno que tiene por supuesto mobiliario, accesorios y demás, pues requiere un cierto tipo de soluciones muy específicas para poder integrarse. La visión y la misión de la accesibilidad es generar autonomía, y esa autonomía dada desde el momento, por supuesto, en que cualquier persona, y ahí no hay una restricción de sus capacidades, pueda tomar la decisión de qué hacer, subir, acceder, darse la vuelta o salir de su casa, tomar el transporte, debiera ser una situación no condicionada. ¿Por qué? Pues por el sí puedo, ¿no? Porque no hay un desnivel, o condicionada por el que el sistema de transporte pues tiene por ahí un camioncito que de vez en cuando pasa y tiene plataforma para poder subir a una persona en silla de ruedas. Lo cierto es que la sensibilización es vital para poder generar una sociedad cada vez más equitativa, y si no se enfrenta a los problemas, pues resulta que los obviamos normalmente. Quienes en un poco más de capacidades pues nos sentimos normales, ¿no? Como a veces solemos decir, entre los que pues no son anormales, todos somos normales, solo que algunos tenemos el 100% de las capacidades o más capacidades que otros, ¿no? Y tener presente que aun cuando se realicen estas prácticas de sensibilización, siempre queda en la cabeza de la persona que hace la práctica es temporal, termino mi recorrido como esta reportera y me levanto de la silla de ruedas y entonces no pasa nada, ¿no? Pero si tuviéramos realmente conciencia de la problemática que implica, por ejemplo, la movilidad, el alcance, el control, es decir, el desarrollo de las actividades cotidianas para una persona usuaria de silla de ruedas o para una persona con discapacidad visual o auditiva, cualquier tipo de discapacidad, saber cómo enfrentamos la problemática en su día a día, el mundo sería diferente, porque al tener conciencia seríamos mucho más tolerantes, y mucho más amables con todos los usuarios que requieren ayuda, ¿no? Si requieren ayuda, y a lo mejor si no la requieren, pero fomentamos un mundo que facilite la autonomía, pues mucho mejor.
Ya casi quiero. Ya va a querer. Bueno, pensamos en todas estas situaciones, estamos hablando de espacio público ahorita, entonces es pertinente también hablar no nada más de lo que vieron de banquetas, de arroyo, de entradas, rampas o no rampas para entrar a las tiendas, sino también de los objetos de uso cotidiano que están en la calle, los accesorios o que están en espacios públicos. Los teléfonos, ¿cuántas veces hemos padecido porque no alcanzamos el teléfono? Solucionándolo tan fácilmente como poniendo dos, ¿no? Si voy a poner dos, pongo uno más bajo que otro y doy oportunidad que las personas puedan alcanzar uno u otro. Y bueno, teléfonos ya casi no usamos, pero ¿qué tal máquinas expendedoras de boletos del Metrobús? O vamos a un espacio público que es un museo y resulta que está precioso el diseño de las mamparas, ultramoderno, ultra ligero, muy barato de fabricar, pero se nos olvidó que necesitamos leer el mensaje que está comunicando y ponemos amarillo sobre blanco o café sobre café. Y pasa esto, no percibimos. Una persona con toda su visión completa de colores no va a poder leer de por sí un letrero como este, ya no digamos una persona con daltonismo o una persona con visión reducida, ¿no? Lo cierto es que en ese sentido, bueno, pues a veces decimos que la ciudad misma, ¿no?, que los entornos son en sí mismo un obstáculo. Y vale la pena mencionar, bueno, pues esta es una fotografía de la Ciudad de México, de muchas de las esquinas, ¿no?, hoy de moda en Paseo de la Reforma o a lo mejor hacia la Condesa, el corredor de la Roma y demás, donde de repente, bueno, pues reducimos el desnivel de la banqueta en aras, por supuesto, de generar una mayor accesibilidad y de pronto, bueno, pues llegan los volardos, ¿no?, estos bonitos, maravillosos, que ahora con el teléfono se convierten en el peor asesino, ¿no?, sobre todo cuando, y resulta que venimos inmersos en este mundo virtual, ¿no?, del WhatsApp, del Messenger o del Facebook, y de repente un volardo como este, no lo vemos. 40 centímetros, dispuesto, como ustedes verán, a cierta distancia uno de otro, y que de repente, bueno, pues resulta que a lo mejor esta situación empieza a ser más recurrente de un entorno que ahora nos es cotidiano, ¿no? El venir con una mano en el teléfono y a veces hasta con dos teléfonos, ¿no?, a dos manos, o una persona distraída. ¿Cuántos de nosotros no obviamos el mundo a nuestro alrededor cuando venimos ensimismados en nuestros pensamientos y un cambio de pavimento, un desnivel, donde el cambio de pavimento no se da, donde se utiliza la misma textura y por tanto no se percibe ese cambio de desnivel, pues a veces anda ocasionando que vayamos tropezándonos, cayéndonos, golpeándonos y generando, bueno, estos entornos que no nos dicen nada, que nos obstaculizan nuestra relación con ese medio que se supone, bueno, pues nosotros diseñamos para hacerlo cada vez, como decía la arquitecta, más amigable. Las ciudades no son amigables, ¿no? Si hay algo que nos ataca constantemente es esa ciudad moderna en todos los sentidos. En el seminario hablamos de accesibilidad, pero nos interesa mucho más promover el diseño universal, es decir, que no solo se atienda la problemática de las personas con discapacidad, sino de que se hable del concepto de inclusión. Y al hablar de inclusión hablamos de todos y hablamos de soluciones para todos. Más claro no hay, ¿no? Una sociedad más equitativa donde todos participemos y tengamos el mismo derecho, el mismo ejercicio de nuestro derecho a disfrutar lo que hay, donde no nos tropecemos con baldosas levantadas o donde no esté la rampa puesta donde está la coladera, ¿no? O sea, ¿para qué pongo rampas si pongo el mismo obstáculo en la misma rampa? O el puesto de periódicos subiendito la rampa o la caseta de teléfonos, qué sé yo. Son varios ejemplos de nuestras ciudades
de cómo nos llevamos, ¿no? Cómo convivimos y nos hemos forzado a convivir, y lo peor de todo es que nos acostumbramos cuando no tendría que ser así. Y bueno, entremos al tema del diseño universal. Esto, pues bueno, se los apuntamos un poco, ¿no?, a todos ustedes en el sentido de una grata experiencia que ha sido el colaborar en este seminario, que si bien oficialmente, bueno, pues muchos ponemos por ahí la fecha de nosotros, como instituido en 2012, iniciamos en 2005, ¿no?, como proyecto de investigación, y que bajo el pretexto de la accesibilidad nos llevó progresivamente a esto que mencionaba la arquitecta, el concepto del diseño universal. ¿Qué es el diseño universal? ¿Se contrapone a la accesibilidad? ¿Envuelve a la accesibilidad? ¿O es más bien ni siquiera una metodología? Porque hay veces que algunos por ahí, diseñadores hablan, ¿no?, arquitectos hablan de una metodología para todos. Lo cierto es que empezamos, y esto lo hemos entendido, empezamos por una actitud. El diseño universal es la predisposición o la actitud que tenemos de solucionar aquello que nos es encomendado en un ámbito incluyente, o sea, para el más pequeño, para el más anciano, para quien tiene una discapacidad o para quien no la tiene. ¿Se puede hacer esto? Pues a la luz de la experiencia podemos decir que, bueno, estamos dando los pasos, ¿no?, y cada vez se llegan a mejores soluciones. Como por ejemplo, si entro a un museo o a un templo, como es el caso de la imagen de arriba, poder ver lo que hay, si vengo en silla de ruedas, poder ver lo que hay en el techo, está la riqueza del recinto, que vale mucho la pena poner un espejo para que todos podamos ver lo que hay atrás, una cosa tan sencilla, tan barata, y que puede hacer la diferencia para el disfrute del recinto para una persona con sus capacidades completas o no, ¿no? Lo que procuramos siempre es mejorar nuestra calidad de vida. Sí, el proponer que los diseños garanticen una mejor calidad de vida para los usuarios, que todo mundo tenga la vida más fácil, más cómoda, más eficiente y de forma autónoma. Bueno, sí, efectivamente es una combinación de elementos construidos y accesorios en nuestros entornos para facilitar nuestro movimiento, nuestros desplazamientos, nuestra orientación, nuestro uso de las instalaciones y bueno, y cuando hablamos de instalaciones no son nada más los espacios, sino los accesorios, los equipamientos que los complementan. Y no estamos hablando nada más afuera, ¿no? Estamos siendo autocríticos, estamos tocando, si se han fijado en las imágenes, hay muchas de casa. Y aquí en la puerta tenemos esta situación, por ejemplo, no había un espacio para circular sobre la banqueta enfrente de nuestra facultad y bueno, contribuimos a dar solución un poco a esta situación. Si observan la imagen, todavía no existía el puente peatonal que conecta la parada del Pumabús con los espacios de la facultad. ¿Y qué tenía que hacer la señora? Lo que tiene que hacer ahorita en frente de química o en frente de filosofía, bajarse de la banqueta con todo y su carriola, ¿no? Más situación de riesgo. El niño practica deporte extremo desde esta edad, ¿no? Y no nada más él, díganme si vengo en silla de ruedas, si vengo con muletas, si tengo problemas, me duele la rodilla, ¿cómo diablos camino sobre esta acera en la colonia Roma de nuestra querida delegación Cuauhtémoc? Está esa rampa que permite el acceso completamente fácil para la camioneta que seguramente va a entrar al local. Y los peatones, bueno, pues que se bajen de la banqueta, ¿no? O que caminen más despacito. Y desgraciadamente es un problema súper frecuente en nuestras ciudades y tiene que ver con las dificultades del entorno que ya empezamos a clasificar. Y bueno, apuntar, la maniobra no solo tiene que ver con las dimensiones o con los problemas de dimensiones del espacio, de los objetos, sino también con la calidad de los materiales. La relación para quienes en el ámbito de nuestra profesión específicamente
y hablo del arquitecto, cuando en un papel, ¿no?, coloca 4 rayitas y dislucida en torno del concepto que va a llevar ese cuadradito o ese rectangulito que llamamos terreno, y que se nos olvida que el terreno se conecta con una banqueta, que es, ¿no?, espacio público, esa banqueta con una vialidad, esa vialidad con otra banqueta y a su vez se relaciona con otro elemento arquitectónico en el que a final de cuentas se desarrolla el ser humano, ¿no? Y se nos olvida al grado que a veces ni siquiera lo dibujamos, ¿no? ¿Cómo vamos a solucionar un espacio si ni siquiera está previsto en el ámbito del diseño? Claro, pues llega el señor, ¿no?, que ve su desnivel muy práctico, ¿no? Tomamos en cuenta las dimensiones, el funcionamiento, las características de lo que ahí se iba a desarrollar, le ponemos el desnivel de 30 centímetros, él se enfrenta a una banqueta de casi 4 metros de ancho y bueno, pues lo soluciona como lo debe de solucionar. ¿Quién está generando el entorno, el obstáculo en el entorno? ¿Quién tiene la necesidad de ingresar un automóvil o quien no solucionó la rampa del acceso para ese automóvil desde el principio? Eso es una cosa que vale la pena mencionar porque esto se relaciona con otros elementos, ¿no? Ya por ahí, desde el ámbito de la accesibilidad, por supuesto, se habla no nada más de barreras arquitectónicas, sino de barreras sociales y culturales, pero lo cierto es que la cultura, y esto lo hemos visto desde el ámbito del diseño, se genera también desde las buenas soluciones. Si queremos que algo funcione bien solucionado, genera por supuesto un hábito, ese hábito se vuelve cultura y esa cultura se vuelve parte de la cotidianidad y en eso influye mucho el planificador. Y bueno, mencionar, algunos de ustedes ya han tomado algún curso de accesibilidad o han estado presentes en algunas conferencias. La problemática del entorno siempre la consideramos a partir de la maniobra para superar desniveles de alcance, percepción y control. Son claras las imágenes, no necesitamos. ¿Cómo nos enteramos en el metro de que viene llegando el tren si somos sordos? Por eso los mensajes luego parecen tontos, ¿no? Ahí ya sé que viene entrando el tren. No es para ti el letrero, es para la persona sorda o el anciano que ya no oye bien y que necesita saber que viene entrando el tren. ¿Para qué queremos estas líneas, estos guías en el piso? No son para ti tampoco, son para la persona que viene con un bastón blanco para orientarse y tener dirección y poder ambular en este espacio. Una cosa que hemos visto en el ámbito del diseño es que la accesibilidad siempre llega tarde. ¿Por qué llega tarde? Porque solucionamos, ¿no?, diseñamos, proponemos, conceptualizamos y como las instalaciones, ¿no?, ya que está el elemento completamente diseñado y pensado, bueno, pues nos atraviesa el problema de la accesibilidad. Y entonces, bueno, el resultado es, y por ahí algunos esquemas de solución, pues es la rampita que se sobrepone, ¿no?, es el letrero, ¿no?, que tiene que aparecer en un lugar sin diseño, ¿no?, más a fuerza que de predisposición, que preconceptualizado y que bueno, pues nos lleva a generar, insistimos, estos elementos que se vuelven una barrera del entorno. En el mundo del diseño siempre hablamos del uso de principios y el uso de principios nos garantiza un cierto éxito en el diseño. Entonces, al hablar de accesibilidad y de diseño universal, hablamos de los 7 principios del diseño universal propuestos por un grupo de investigadores de la Universidad de Carolina del Norte y que precisamente nos dan un vínculo a la resolución de los problemas del entorno que recién acabamos de mencionar. Obviamente nos interesa que todos podamos acceder a los espacios y objetos, uso equitativo, que sea flexible, no importa mi estatura, no importa si vengo en silla de ruedas o vengo a pie, si tengo 70 años o tengo 32. Si hablo el idioma o no lo hablo, si
estoy acostumbrado a usar torniquetes o no, que el objeto por sí mismo me guíe, me ayude. El entorno, el espacio, el elemento, nos lleve a que a veces utilizar el sentido común, que resulta ser el menos común de los sentidos, ¿no? En donde la lógica es tan obvia, ¿no? que es difícil equivocarnos. Simple, intuitivo, esto es sumamente interesante. ¿Cómo hacer? Siempre nos lo han dicho muchísimas personas, no nada más en la formación, sino en los textos, nos han dicho que lo más difícil de solucionar es lo más sencillo, ¿no? Obviamente que nuestra información sea perceptible, lo que mencionaba yo del metro hace rato, pero también en nuestros letreros, en nuestros espacios, incluyendo personas que no ven. ¿Cómo sabe una persona que no tiene visión cómo es la plaza a la que está visitando, cómo es el museo, cómo es la obra de arte que es frente a la que está? Hay ayudas, hay cuestiones táctiles que podemos manejar para solventar esta falta de visión. Bueno, otro de los principios es el de tolerancia al error y que tiene que ver con la seguridad de los usuarios. El garantizar que en el uso y funcionamiento de un equipo se garantice la seguridad de los usuarios independientemente de que se cometan errores. Tanto en los espacios, tenemos elementos de seguridad, por ejemplo, en el andén del metro, en donde tenemos guías que nos limitan con amarillo y nos advierten que la plataforma se está terminando y que pudiera alguien caer si se distrae, pero con el color amarillo nos advierten. Una persona que tiene disminución visual, fácilmente el amarillo lo puede percibir, aunque como arquitectos a veces nos disgusta un poco el manejo del color, ¿no? Absolutamente. Entender todos estos elementos es sumamente importante, ¿eh? Y a veces, pues esta situación en la que nos es cada vez más difícil meternos a ese diseño específico, donde diseñamos hasta el pavimento, ¿no? Y no nada más hablo de un plano de acabados, pues en el caso de la arquitectura, donde colocamos un piso, sino también nos tomamos el tiempo para diseñar si ese piso tiene dos tonalidades, si tiene diferentes geometrías o diferentes texturas, para darnos información de ese entorno en el que nos estamos desarrollando. El caso del metro es sumamente fácil de entender. ¿Por qué? Porque cualquiera, supongo en este sentido, lo hemos usado y ha visto y ha identificado fácilmente estos tres materiales. El tono del andador principal, ¿no? Siempre en este amarillo, en este ocre, que luego tiene esta franja amarilla y luego siempre tiene una pequeña cenefa en concreto desnudo, ¿no? Antes del fin del andén. Inclusive para quienes somos distraídos, este elemento nos llama la atención, que se fortalece con los letreros, con este hábito que no es una lata, ¿no? Muchos lo consideramos una lata, el que el tren, ¿no? el metro, unos metros antes de llegar al andén empiece a tocar el claxon, el que traiga las luces encendidas, ¿no? Que es esta luz destellante. Nosotros siempre queremos ver que ahí viene, no sé por qué, estamos asomando la cabeza. Y bueno, todos estos elementos que se complementan en el diseño de un entorno. No es nada más la solución arquitectónica, es también la solución de un diseño gráfico, de un diseño industrial, por supuesto de una serie de hábitos y costumbres, ¿no? Y que bueno, nos van dando esta flexibilidad para podernos desarrollar. Y fíjense que ahí tenemos que trabajar en conjunto, porque si el arquitecto pone la plataforma a una altura y los diseñadores decimos que el tren es más bajo, no estamos facilitando el acceso, ¿verdad? O si el tren está diseñado, lo compramos de Francia y los arquitectos no tienen en cuenta la altura del tren en la estación para la altura del andén, no hay forma pues de que funcione adecuadamente, ya no digamos por una persona con discapacidad, para nadie, ¿no? El trabajo, insistimos, es interdisciplinario y es obligado. Y aquí, arquitectos, ¿por qué tenemos que llegar con nuestra computadora, nuestra mochila,
nuestras reglas, nuestro teléfono y manipular un pomo de puerta redondo, que es lo más difícil de agarrar. Porque si nosotros diseñadores cometemos el error de diseñar cosas cilíndricas, ustedes escogen ese para las puertas, cuando es más fácil darle un golpe a una palanca y que se abra la puerta. Igual que es más fácil mover un grifo de una llave cuando tengo las manos enjabonadas, que darle vuelta a un cilindro elegantísimo, ¿no? Es error nuestro de diseñadores, hacer estas cosas tan elegantes, tan bonitas, pero es error de ustedes escogerlas y especificarlas para su obra. Si ustedes dejan de comprar llaves y pomos cilíndricos, no va a haber mercado para nuestros diseños y los fabricantes nos van a tildar de locos cuando lleguemos con una propuesta de este tipo, ¿no? O a lo mejor lo que pasa es que no lo especificamos y no lo seleccionamos, ¿no? Claro, y llega el maestro, el Queda por plomero, default. Ajá. con lo más barato, ¿no? ¿Sí? Dimensión espacial, bueno, pues creo que es claro, que nos preocupa dentro del entorno, es sine qua non. Poquitos ejemplos. Es nuestra tabla de evaluación que usamos para la accesibilidad de entornos. De entornos urbanos. Hablamos siempre de, bueno, la accesibilidad en la arquitectura, la accesibilidad en el mobiliario, en el equipo, pero también hablamos de la accesibilidad en los usuarios. Y en este sentido, al generar un estudio sobre la accesibilidad de una parte determinada de la ciudad o de un edificio en su entorno, tendríamos que considerar varios niveles de estudio en donde abordamos, por supuesto, el tipo de equipamiento, bueno, los elementos convencionales, el tipo de equipamiento, lo que es eventual en cuanto a seguridad y conservación también de la infraestructura, así como los sitios y el transporte. Todo va ligado. ¿Y cómo se califica? Tendríamos que definir también cuáles son los grados de accesibilidad y en todos sentidos son estudios muy complejos. Para cada problema o para cada estudio diagnóstico de accesibilidad debemos generar en específico una matriz de evaluación para ese caso. Ahora, lo ideal sería que cada vez esa matriz fuera disminuyendo. ¿Por qué? Porque estamos hablando sobre todo de que muchos de los entornos se siguen construyendo y lamentablemente vemos que más bien la matriz se va volviendo más compleja, ¿no? Porque los diseños cada vez son más complejos y hay muchos más elementos que tomar en cuenta para la evaluación de la accesibilidad. Y esto es algo que nos preocupa mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien, como decíamos al principio, hay una realidad que no podemos negar, que es el hecho de que por lo menos como población vamos en algún momento a entrar dentro de este esquema de población vulnerable dentro de la vejez, pues resulta que negamos a nosotros mismos, nos estamos negando a nosotros mismos la posibilidad de desarrollarnos autónomamente. No se nos olvide que también después de la casa tenemos un entorno en el cual desarrollarnos y que evidentemente ese entorno, entre más difícil sea, pues nos privará de muchísimas más cosas conforme vayamos avanzando en edad. Esto que comenta el arquitecto es cierto, en realidad sí, nosotros consideráramos el diseño de espacios, el diseño de edificios, el diseño industrial también, considerando al ser humano en su diversidad, no tendríamos por qué hablar de inclusión, ni siquiera tendríamos que hacer énfasis en los problemas de las personas con discapacidad. El maestro Moisen viene de dar un curso recientemente, hace unas semanas en Alemania, y hablábamos de que no se hace tan evidente la problemática de las personas con discapacidad, y no porque no lo consideren, sino porque ya todo está resuelto y todo está dado por default. No se tiene que hacer la exigencia o la ruta que sea accesible, sino todo es accesible. Claro, es tan lógico para ellos
hacerlo accesible como poner tuberías, ¿no? En una obra. Pero vamos a hablar un poco más materialmente. ¿Cuánto calculan ustedes que haya costado la reconfiguración de esta acera a la izquierda, la colocación de los volardos, la repavimentación de la avenida? ¿Cuánto habrá costado hacer ese mueble para vender periódicos en acero inoxidable? El poste. ¿Cuánto habrá invertido el gobierno del Distrito Federal de nuestros impuestos en hacer esto? Que no funciona, porque cualquier persona con silla de ruedas que cruza la avenida se topa con el puesto de periódicos y el volardo y nomás no pasa, ¿no? Es la falta del trabajo coordinado con criterios de servicio y de accesibilidad lo que hace falta, coordinar trabajos de diferentes profesiones y de diferentes ocupaciones en diferentes momentos para garantizar que quien llegue a colocar el puesto de periódicos no lo haga con un criterio limitado de a mí me dijeron que lo pusiera en la esquina y lo pongo en la esquina, sino que tenga una orientación que nos toca a nosotros como profesionistas de dónde es mejor la colocación de estos elementos. Por este ejemplo, por ejemplo. Más. Híjole, pues ¿qué les decimos, no? La rampa del lado derecho, en la fotografía superior, pues no es por supuesto ni siquiera práctica, mucho menos accesible y por supuesto que no toma en cuenta ninguno de los principios del diseño universal, no funciona para nadie, así como no funcionan estos pavimentos en donde pues cada elemento se va solucionando dependiendo de las características de, parece ser, ¿no? El gusto y afinidad individual del dueño de cada predio, ¿no? O de quien por cultura no diferencia, ¿no? El espacio público del espacio peatonal, del espacio para los vehículos, ¿no? Y que bueno, pues es necesario ir colocando elementos para separar ambos espacios y que de repente, bueno, pues son estos a su vez la solución práctica de una situación, pero también el obstáculo de muchas otras, ¿no? Esto es parte de nuestra ciudad, del día a día. Trabajos de adecuación, todavía nos faltan mucho por hacer. Hay trabajo y hay trabajo en el cual ustedes pueden intervenir. Ahora, sería mejor que ahora que ustedes intervienen en proyectos nuevos, estos de entrada sean accesibles, ¿no? Que se hable del diseño universal, que se hable de inclusión y que las soluciones sean adecuadas para todo el mundo. Somos una sociedad democrática donde no todos podemos votar porque no alcanzamos la mesa de votación, ¿no? O donde tengo que votar y decirle a quien me acompañe por quién quiero votar porque soy ciego. O no puedo hablar por teléfono, lo que decíamos, porque mi estatura no es suficiente para alcanzar los elementos del teléfono. Los diseñadores industriales atendemos sobre todo en primer lugar a la función del producto. Si yo me pongo a hablar como loco y no pasa el sonido a las bocinas, el micrófono puede ser precioso, puede ser muy liviano, puede ser de última moda, pero no es micrófono. Si no cumplo su función, simple y sencillamente no es el objeto que estoy especificando o creyendo que estoy diseñando. Nuestra segunda variable, por supuesto, es que se pueda fabricar, tenemos que dar todas las especificaciones para que finalmente llegue una línea de producción en una fábrica y que cumpla con factores humanos, que es donde entra, por supuesto, la ergonomía, la cuestión de la accesibilidad del diseño. Y en ese sentido, y por eso lo ponemos aparte, disentimos un poco del concepto de diseño universal, los diseñadores, por cuestiones de criterio. ¿Tiene sentido que hagamos accesible para un ciego la cabina de un helicóptero? ¿Tiene sentido que hagamos accesible para una persona con silla de ruedas la cabina del metro? Cuando la parte de las funciones del conductor del metro es muchas veces bajarse a vías a ver qué es lo que está pasando, o bajarse rápido al andén a ver si hay algún problema. ¿Tiene sentido que hagamos accesible para un anciano
una cabina de coche de carreras. En este sentido hablamos más de diseño incluyente que de diseño universal, que no están peleados desde luego, solamente enfocados, ¿no? También hay que tener cuidado cuando se hacen ese tipo de preguntas, ¿no? Un día, dando un curso para responsables del INAH, alguna persona nos preguntó, ¿tiene sentido que una persona con discapacidad suba al segundo piso del museo? Además, ¿le va a interesar ese museo? No voy a decir cuál museo, pero lo importante es decir que se debe dar el acceso a todo mundo. Creo que no nos corresponde decir si hay una persona que está interesada o no en visitar ese museo, si es posible que llegue o no, más bien las condiciones deben darse. Y a lo mejor no es un visitante, a lo mejor es la secretaria que trabaja en el museo que se embarazó, se rompió la pierna, qué sé yo, o se hizo viejita, ¿no? O es una persona con discapacidad que está incluida en el sector laboral de ese museo, ¿no? Claro. Bueno, obviamente nos interesa la estética, los estilos, como a todos en esta facultad, espero. También nos interesa mucho el impacto ambiental, cada vez más, afortunadamente, y el tema de la accesibilidad. Las imágenes hablan por sí mismas, no voy a abundar en ellas. Las imágenes siguen hablando por sí mismas, empezando por el material con el que está propuesta esa banca. Es una maravilla tecnológica de producción, la lámina se roló en formas inusitadas. ¿Quién se sienta en una lámina de acero inoxidable a las 12 del día en Reforma? O a las 6 de la tarde que ya empezó a llover. Y además, no llegan mis pies, porque mido 1.50, no estoy en la tabla del Neufert, porque diseñaron la banca a lo mejor teniendo en cuenta al 50% de la población. Si cabe el 50% de la población, sirve para todos. Mentira. Debemos tomar al más alto y al más bajo. Si el más alto cabe, el más bajo también. Y si el más bajo alcanza el piso, también el más alto lo va a alcanzar. Esos son los criterios de percentiles que hablaba la maestra. Ejemplos que no son muy cercanos todavía, pero… Sí, es que esta imagen hay que aprovecharla, porque el hecho de señalar y decir, este es el bebedero para personas con discapacidad, no es lo que queremos, ¿sí? Es decir, si un elemento puede funcionar para personas usuarios de silla de ruedas, para niños, para personas de talla baja, ¿por qué señalarlo? Es para el ser humano en su diversidad, ¿no? Los más altos utilizarán el elemento que queda más acorde a su estatura, los más bajos el otro. El que prefiera, ¿no? El que decida finalmente. Percepción, esto es el Centro Cultural de España, era la señalización para los baños, los indicadores de los baños, en un metal cepillado precioso blanco, que desgraciadamente se pierde contra el color del cristal o contra el color del concreto, ¿no? Ahí están. O la bienvenida al Museo Franz Mayer, lo primero que ve uno es el letrero de introducción en un acrílico transparente con letras blancas sobre fondo blanco. Se entera uno de lo que dice porque ve la sombra, no porque lea el letrero, si se fijan. Es imposible, ¿no? Percepción. No todo el mundo ve todos los colores, no todo el mundo ve todos los contrastes. Y si vamos a hacer elementos que necesitamos en los que necesitamos llamar la atención, como son los tubos en un transporte público, pues que sean de veras de llamar la atención, ¿no? Hasta ahí nuestra teoría y lo que dictan los principios de diseño universal y diseño incluyente. Y hasta ahí, o desde ahí, lo que nos dice, por ejemplo, las enseñanzas de Le Corbusier. Híjole, y aquí nos causa mucha, admiración, ¿no? Y por otro lado también nos causa mucha alerta el hecho de que no hablamos de nada nuevo,
Le Corbusier, ya en sus escritos por ahí, y lo decimos textualmente, decía: trabajar cada uno en sus esferas de competencias y según sus posibilidades por una vivienda y una ciudad más humana, por una ciudad que sea capaz y ordenada arquitectónicamente para que todos los hombres, incluso aquellos que usan silla de ruedas, puedan circular, acceder sin trabas, plenamente, libremente. Esta cita del diccionario razonado de la arquitectura de Le Corbusier, que menciona este concepto del diseño, ¿no? Del diseño moderno, del cual parte todo el concepto de la arquitectura o de la planificación contemporánea, pues nos lleva, por supuesto, a remontarnos a la década de los años 20 del siglo pasado, y me parece entonces que cuando alguien dice que la accesibilidad es un tema de moda, ¿por qué? Porque ahora pues una persona con discapacidad que hace un par de décadas no tenía la oportunidad de a veces sobrevivir más allá de los 8 o 10 años, y cuando llegaba a sobrevivir esta edad resulta que la misma sociedad la ocultaba, pues ahora puede salir, ¿no? Y en este ámbito del cambio de pensamiento y toda esta inclusión que se da, donde hablamos de ese ser humano que tiene derechos, que tiene obligaciones, por supuesto, entre otras muchas, que tiene la posibilidad hoy en día de disfrutar todo aquello que le es dado y diseñado para él, pues resulta que entonces es donde uno se plantea la posibilidad y el cuestionamiento de decir, bueno, ¿qué es lo que hemos estado haciendo los últimos 100 años? ¿No? Con este concepto de la arquitectura moderna para nuestro ámbito en específico. Si Le Corbusier mismo, ¿no?, cuando diseñó el modulor, no estaba pensando en los 30 centímetros que necesita el antebrazo para girar, sino estaba pensando en espacios diseñados ¿para quién? Para quien siempre ha estado diseñada la arquitectura o el entorno, para el ser humano, ¿no? No estamos redescubriendo nada, ¿eh? O sea, está ahí y ha estado desde hace muchísimos años. Es la tarea ancestral de quienes nos dedicamos a construir el espacio y los entornos del ser humano. Lo cierto es que, bueno, perdón, pues tenemos de todo, ¿eh? O sea, tampoco crean que estamos empezando de cero y que son 6 años, y ese es el caso del seminario. México por ahí tiene una trascendencia, les decía, ya desde los años 80. Podemos hablar de diseño incluyente especializado desde la década de los 80, cuando se dirigió específicamente al ámbito de la arquitectura hospitalaria, y de ahí para adelante lo cierto es que a lo largo de todo el planeta esta conciencia y esta sensibilización por el hecho de que el ser humano es diverso y necesita solucionar ese ambiente para toda esa diversidad, pues lo cierto es que tenemos manuales, los famosos libros blancos. ¿Qué es un libro blanco? Pues es ese escrito que nos dice cómo solucionar casi cada uno de los detalles y complejidades que se nos puede presentar en un diseño arquitectónico, en un diseño de entornos, y que lo cierto es que de repente, bueno, pues no sabemos ni cómo aplicar, ¿no? No sabemos de reglamentos, a veces la misma dinámica del diseño nos lleva a obviar las situaciones, cuando lo cierto es que no hay obviedades ni lógicas en ese sentido, sobre todo cuando hablamos de los entornos para personas con discapacidad. Y ya no les digo, por supuesto, entender que existen pues un montón de leyes que pasamos desapercibidas, ¿no? Y una muy importante que es la que le da pie a esta necesidad de solucionar y darle la posibilidad a cualquier persona de desarrollarse integralmente, ¿no?, de ser inclusiva. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que bueno, pues nos da esta legitimación normativa que tendríamos que atender y que pocas veces en el proceso de diseño pues tomamos en cuenta. Si no tomamos en cuenta una reglamentación específica, pues ya no les digo este tipo de normatividades, ¿no? Puntualizar nuestra responsabilidad, porque México es uno de los países que suscribe la convención y promueve la firma de esta convención. Entonces, creo que el compromiso es mucho mayor, que tenemos un mayor grado de responsabilidad y
de verdad tendríamos que involucrarnos en la aplicación de las diferentes normativas, de los reglamentos y saber que aplicamos o utilizamos los reglamentos, los lineamientos, considerando cuáles son los mínimos en el caso de adecuaciones, pero que el criterio es en específico la solución que vamos a dar para mejorar las condiciones de accesibilidad y que no necesariamente tienen que ver con el mínimo que establecen las normas o las leyes, ¿sí? Porque muchas veces, precisamente por eso, muchos de los errores de la generación de rampas, de la generación de andadores, de circulaciones, de senderos, muchos de los errores se dan porque nos vamos con los mínimos y diseñamos con el mínimo. Y convertimos lo más loable en lo más monstruoso. ¿Por qué? Porque aquello que surge, y hablamos del documento del lado derecho, como esa ayuda, ¿no? que es el mismo caso del Neuffer o del Plazola, que nos ayuda a entender ese entorno, que nos ayuda a ver alguna solución ya dada y que después convertimos en recetas, ¿no? Y que entonces, bueno, pues entre la receta ya diseñada, pues solo pegamos y vamos haciendo Frankensteins de diseño, ¿no? Que van uniendo soluciones dibujadas en pequeños documentos como este, en donde inclusive, y hasta el título nos llama la atención, ¿no? Buenas prácticas. ¿Qué es una buena práctica? Saber solucionar el abatimiento de una puerta para que pueda una persona con toda esta diversidad que hemos estado platicando acceder a su casa, a su oficina, a un espacio público, a un edificio de gobierno. Pues no entendemos si es buena práctica y entonces todo lo que hacemos cuando no lo tomamos en cuenta es mala práctica, ¿no? Algo que es muy interesante y sobre lo cual ha sido una de las tareas sustantivas del seminario es incidir, y lo hemos hecho desde la misma formación en 2005 del seminario en los planes de estudio. Es necesario que contemplemos que esto no es una moda, que no es tampoco una metodología de diseño. No hablamos de fractales, ni de retículas, ni de proporciones, ni de arreglos y composición. Hablamos de una actitud, ¿no? En donde quienes en el ámbito de la planificación, pues tomemos en cuenta ese listado de materias que de repente dicen taller de arquitectura, ¿no? Y que pues uno dice, ¿y el taller de arquitectura qué es? ¿No? ¿De qué se compone? ¿Cómo se compone? ¿Quién lo dirige? ¿Cómo lo dirige? Y sobre todo, ¿cómo nos enfrentamos a cada uno de estos diferentes proyectos o diferentes soluciones que tenemos que ir dando a lo largo de nuestra formación? Hemos hablado mucho de que los errores que hemos cometido los arquitectos, los diseñadores que estamos trabajando. Parte de nuestra propuesta de incidir en planes de estudio, de impartir materias, ¿cómo se llama esto? No obligatorias, es precisamente contribuir desde nuestro lugar como académicos a la formación de nuevos profesionistas que ya tengan conciencia y compromiso con estas situaciones. Bueno, y nos preguntamos muchas cosas, ¿no? Nos preguntamos qué es lo que tiene que saber un diseñador, un arquitecto, un planificador para tomar las decisiones correctas en torno a las necesidades de la accesibilidad universal. ¿Qué necesitamos saber? También nos preguntamos si esto se aprende de manera formal y estructurada o esto es una situación cultural que vamos entendiendo desde nuestro propio desarrollo de vida, ¿no? Desde que somos niños y hoy en nuestro ámbito de formación somos capaces de entender que nos enfrentamos a muchas barreras que no debieran de existir y que por tanto debiéramos de solucionar. Nos preguntamos si es un conocimiento especializado, si es necesario formar arquitectos especialistas en diseño universal, diseñadores industriales especialistas en diseño incluyente, o si esto es parte de la cotidianidad, en donde así como sabemos que un baño lleva una instalación hidráulica que se divide en agua caliente
y en agua fría y por supuesto una sanitaria para el desalojo de las aguas residuales, pues también requiere un diseño pues que tanto en sus espacios como en sus materiales y su mobiliario, pues por supuesto dé respuesta a todas las diversidades o a la mayoría de las complejidades a que se puede enfrentar un ser humano, sea de cualquiera de las especificidades que hemos estado platicando. También nos preguntamos cómo se aplican las normas, las leyes, los reglamentos y los manuales. Son recetas, son enunciados, son recomendaciones. El año pasado, el Reglamento de Construcciones del Distrito Federal incorpora dentro del título de protección civil el diseño arquitectónico accesible, ¿no? Y se va al título de arquitectura o al del proyecto arquitectónico. Claro, desde el ámbito de la protección civil, que no es lo ideal. ¿Por qué? Porque quienes se encargaron o quienes nos encargamos y tuvimos la oportunidad de participar en esas mesas de trabajo, pues sí veíamos que efectivamente era un avance, pero el avance era pues preocuparnos porque si un edificio se estaba quemando y había una persona en silla de ruedas, pues tenía que salir, ¿no? Cuando pues eso no debiera pasar si el diseño, ¿no?, de cada uno de estos espacios, bueno, pues contempla entre otras muchas cosas, por supuesto una ruta de evacuación para quien en silla de ruedas o anciana o de talla baja o un niño, pues puede encontrar la salida fácilmente si es que se da un siniestro. Nos preguntamos muchas cosas, ¿no? Es un conocimiento fundamental que se da en la casa o se da en la universidad, ¿no? Que se da desde el momento en que agarramos una rampa y lo utilizamos para pista de entrenamiento de patinetas o de bicicleta, de patines, y el barandal como es pulido de forma cilíndrica y no tiene obstáculos porque tiene que ser de fácil agarre y todo esto que hemos estado platicando, y nos queda perfecto para las actividades extremas, ¿no?, que tanto nos gustan. Y entonces hay quien dice que no hay que poner rampas ni barandales ni todo esto porque se convierte en pista de patinaje y de entrenamiento de patinetos, ¿no? Y entonces, bueno, pues el ser humano que se friegue, ¿no? Esa actitud se educa, ¿no?, o se cultiva. Y finalmente también nos preguntamos si esto es ético, si es una conducta ética, si es una necesidad social y si es inherente a la universidad que se supone que se debe a su sociedad, ¿no?, a la que nos permite aquí y ahora, con 50 centavos, disfrutar de estas instalaciones y de la gran diversidad de profesores y sobre todo la riqueza con que la universidad forma o nos forma a cada uno de nosotros, ¿no? Si es esto una obligación ética o más bien tiene que ser algo que se nos dé porque nos interesa o porque un día nos rompimos una pierna y entonces vimos la dificultad que implica moverse con un yeso durante 3 meses. Bien, y bueno, en lo específico, ustedes como estudiantes de arquitectura, de urbanismo, de diseño industrial, de alguna de las carreras que se imparten en la Facultad de Arquitectura de Paisaje, en nuestros planes de estudios no existen las materias de tipo obligatorio que consideren el diseño universal o la accesibilidad. Hasta ahora solo son cursos selectivos. La posibilidad de ustedes tener alguna noción sobre estos temas está en ustedes cuando ustedes seleccionan o eligen tomar uno de estos cursos. Lo ideal sería que la modificación del plan de estudios incluyera como curso obligatorio estos temas y que sean parte integral en el desarrollo de su proyecto de taller, ¿no? En los 4 planes de estudio. En los 4. Y la incidencia va más allá, va más allá porque inclusive hablamos de la actualización docente, donde también hemos incidido en la necesidad de que nuestros profesores sepan, ¿no?, cómo atender estas complejidades, cómo atender estas diversidades y tengan las herramientas para transmitirlas. Por supuesto, pues bueno, ¿no?, cuando hablamos de una población pues de más híjole, 1000 académicos en lo general, y a lo largo de los últimos 4 cursos que hemos dado, vemos que hemos logrado incidir en 60, bueno, pues sabemos que nos queda mucho trabajo, ¿no? En 60
académicos que, bueno, a lo largo de estos 5 años en estos cursos se han acercado a este tema de la accesibilidad y al tema del diseño universal, pero sobre todo lo más gratificante es ver que cada vez hay más compañeros, estudiantes que en sus diferentes ámbitos de competencia se acercan al seminario y podemos discutir desde el ámbito del diseño universal problemas muy específicos, sean de solución técnica, conceptual, o sea un proyecto que específicamente atiende situaciones de personas con discapacidad. Yo los invitaría a que piensen en las cuestiones de accesibilidad, de diseño universal, no desde el punto de vista de la conveniencia, o sea, por si me pasa, o porque ya tuve un accidente, o porque tengo un hermano, un primo, un hijo que tiene una discapacidad. La mayoría de las personas que se acercan a la problemática de las personas con discapacidad, incluso en otras disciplinas, es porque tienen un familiar muy cercano que tiene una discapacidad. Pero como sociedad seríamos mucho mejores si en realidad, no importando que haya una relación directa con una persona con discapacidad, nos preocupamos como sociedad por generar entornos incluyentes, ¿no? Bueno, y finalmente nada más queremos repasar rápido con ustedes por qué estamos aquí, por qué la facultad nos tiene confianza para invitarnos y convocarlos a atender estas situaciones. Todo empezó, decíamos, en 2005, cuando nos reunimos para hacer un proyecto de adecuación de los espacios de los edificios históricos que son patrimonio de la universidad en el centro de la ciudad. Ahí fue donde nos dimos cuenta por primera vez de la problemática de la accesibilidad, inclusive del conflicto que hay entre hacer accesible un espacio y que ese espacio esté protegido legalmente por ser parte del patrimonio histórico, estético de nuestro país. Nos reunimos un grupo de maestros, de alumnos, un grupo multidisciplinario que incluía no solamente diseñadores industriales, arquitectos, urbanistas, paisajistas, sino también psicólogos, sociólogos, economistas, diseñadores gráficos, para atender esta problemática. Y la primera labor fue sensibilizarnos nosotros mismos y visitar los espacios con un grupo de personas con alguna discapacidad que nos ayudaron de muy buena manera para ayudarnos a hacer los recorridos y luego decirnos cuáles habían sido las experiencias y alimentar nuestro proyecto. Organizamos un coloquio también al que invitamos a personas de Estados Unidos, de otras universidades del país, para compartir las experiencias y los conocimientos. Somos universidad y somos universidad nacional, estamos abiertos al conocimiento ajeno y a compartir lo que generamos nosotros. Tenemos una serie de colaboraciones dentro y fuera de la UNAM con asociaciones civiles, con organizaciones de personas con discapacidad, con grupos de la misma universidad que se reúnen de diferentes disciplinas con esta inquietud de atender a las personas con discapacidad, e inclusive llevamos propuestas a las autoridades de la misma universidad para que se atienda esta situación entre nuestra población y al exterior, ¿no? ¿Por qué? Porque somos conscientes de estas situaciones que se viven en nuestra propia facultad. No solamente somos estudiantes y profesores y trabajadores, sino visitantes, turistas, niños, ancianos que venimos o que vienen eventualmente a la universidad. Esta fotografía tomada por una compañera de ustedes es más elocuente, creo, que todo lo que les habíamos podido decir. Esto es parte de lo que nos movió y nos sensibilizó a tomar ciertas acciones en nuestras instalaciones, desde la instalación del elevador, rampas de acceso a nuestro edificio principal y a nuestro edificio anexo, donde está Diseño Real, donde está Urbanismo, con esta inquietud de predicar con el ejemplo. Si somos arquitectos y diseñadores, nos toca en primera instancia dentro de la universidad y como profesionistas atender estos problemas de espacio
para hacer accesibles nuestras instalaciones. Ya mencionaban los arquitectos nuestros cursos de actualización desde 2007 hasta el año pasado todavía, al que afortunadamente ya asistieron personas de otras dependencias como de la Dirección General de Obras. Lo que nos interesa precisamente es pasar la voz, ¿no? Cursos de actualización externos también al Instituto Nacional de Antropología e Historia, de arquitectos que tienen a su cargo las instalaciones museológicas del instituto. Bueno, también ya nos llamaron. Obviamente los cursos que damos como materias optativas en diseño industrial, en arquitectura y en el posgrado de arquitectura también, desde hace muchos años en el posgrado, fue la primera asignatura que se impartió, que incluye desde luego las actividades de sensibilización en los espacios de la universidad y en nuestra propia facultad, ¿no? Asesoría al sistema Metrobús a fines del año 2010 y principios de 2011, con participación de personas con discapacidad también para hacer los recorridos, considerando las instalaciones en estaciones, en andadores, en vehículos, en elevadores y cuestiones de percepción. La señalización es buena, es mala, las máquinas expendedoras de las tarjetas funcionan bien, funcionan mal. Bueno, eso antes de hacer el estudio ya lo sabíamos, ¿no? No son adecuadas, son bastante confusas, ya las están cambiando, por cierto, ahora, ¿no? Pero bueno, habría que puntualizar otra vez, estos estudios que se le han pedido a la facultad y que son estudios diagnósticos, desafortunadamente son después de realizado el proyecto. Sí. Lo ideal sería que estos estudios nos los pidieran antes de que se realizara la obra, ¿no? El único caso, tuvimos un caso en que se llamaron para Metrobús. El único caso para Metrobús fue la asesoría para la de Ciudad Universitaria de la Zona Cultural, que es un proyecto también de vinculación a la propia facultad. Y por supuesto, en la asesoría de los museos del INAH, allí pudimos participar en la evaluación de 10 museos nacionales, en donde uno estaba todavía en construcción, el único, ¿no? El de Cancún, el de la zona maya, y zonas arqueológicas también, ¿no? Perdón. Y la complejidad, ¿no? Sobre todo aquí, por supuesto, el enriquecimiento de entrar a otro tipo de situaciones también poco cotidianas, como es el goce y disfrute del patrimonio, ¿no? Sea arqueológico o aquellos espacios destinados a la cultura, como son los museos. Pero bueno, pues sí, desafortunadamente, y esto sí es, por un lado gratificante, ¿no? Es bipolar, también frustrante el hecho de que llegamos sobre lo correctivo, ¿no? Vamos a la corrección del hecho del diseño, sea de un objeto o de un espacio arquitectónico. La comunidad estudiantil de la facultad ha tenido la posibilidad de acercarse a esta problemática de las personas con discapacidad a través de un programa de servicio social que ya mencionó el maestro Mauricio Moisén, que inscribe el libre acceso con la facultad, lo suscribe el libre acceso y solicita el apoyo del seminario para la orientación y guía de los diferentes proyectos. Muchos de los proyectos son casos reales, más bien todos son casos reales, pero muchos son externos para otro tipo de entidades o dependencias públicas que solicitan proyectos de adecuación. Entonces, los alumnos que se inscriben a estos programas tienen la posibilidad de aportar con su programa de servicio social soluciones, mucha gente será beneficiada. Y que les sirven muy bien de experiencia y para su portafolio, porque finalmente es algo construido, ¿no? Bueno, obviamente participamos, organizamos y participamos en conferencias, en ciclos de éticas, en encuentros de profesionistas. Hace una semana, no, el lunes pasado hasta la televisión fuimos a dar la maestra y yo. Es un poco lo que hacemos y a lo que a compartir con nosotros, acercarse a compartir a nuestras asignaturas y a nuestras actividades vía servicio social, vía tesis, de repente hacemos convocatorias para algún proyecto externo,
bueno, están las puertas abiertas para toda nuestra comunidad de nuestra Facultad de Arquitectura. Gracias. Y obviamente les agradecemos la paciencia, la atención y lo que nos quieran preguntar. Sí. Hay otra circunstancia que esta facultad tiene bajos recursos, ¿no? Entonces eso dificulta muchísimo más la realización del proyecto. Entonces yo les quería preguntar si conocen alguna institución o alguna empresa que proporcione apoyo de forma económica o con mobiliario pues para la realización de este tipo de espacios. Instancias, por ejemplo, como Club de Rotarios, hacen donaciones incluso de equipo, cuando hablamos de que una persona no tiene la posibilidad de comprar una silla de ruedas. Yo creo que acercarse a este tipo de asociaciones ayuda, es decir, no es la silla de ruedas lo que ahora necesitamos, sino es el apoyo económico. En específico yo no te podría dar ahorita un nombre, pero a lo mejor si te acercas con cada una que su labor es un poquito por la atención a las personas con discapacidad, en el área de la psicología, en el área también de las terapias, los cursos o más bien las sesiones de rehabilitación, también en la orientación. Entonces ahí está la maestra Alicia Angélica López Campos. Que aquí, perdón, valga la expresión, también hay que ser muy claros en el ámbito de la competencia, ¿no? Y la aportación que podemos hacer. Por supuesto, desde el ámbito asistencial hay muchísimas personas, ¿no? Que en esta tendencia de la revalorización del ser humano, ¿no? Y de todos nuestros derechos, ¿no? Como ser humano, pues tienden la mano y de que si algo espero que les haya quedado de esta plática es que la mayor parte de los problemas de inclusión, ¿no? Y cuando hablamos de inclusión hablamos de integración a un entorno y eso incluye el ámbito social y por supuesto espacial, tiene que ver con las soluciones que planteamos. Tenemos casos muy específicos, por ejemplo, solicitudes para poder diseñar espacios a personas, por ejemplo, con esquizofrenia, ¿no? Que tienen una situación muy específica que ellos llaman proyecto de vida. ¿Qué es lo que necesita una persona con esquizofrenia dentro de un espacio arquitectónico para desarrollarse lo más adecuadamente? Por supuesto, hay una delimitación en términos psicológicos, biológicos y demás, pero lo que podemos hacer por ellos es mucho más. Una donación económica puede hacer muchas veces con una silla de ruedas, ¿no? O con un tratamiento, una terapia. No se les olvide que el poder que tiene el ámbito del diseño en todas sus especificidades permea mucho más allá de lo que a veces tenemos enfrente de la frente, valga la expresión. También añadir que el diseño accesible no necesariamente es más caro. Si estamos haciendo un proyecto y estamos considerando el costo de construcción, un buen proyecto no necesariamente es más caro. No puedo decir que tampoco más barato, pero podría ser más barato si se han planteado muy bien cuál va a ser la solución, qué materiales, cómo se va a optimizar el uso de los recursos, ¿no? Es en tanto a los intercambios que puedes hacer dentro de la universidad a otros países, ¿qué convendría más si ir a una ciudad que es completamente accesible o invertir en ciudades que sean igual latinoamericanas y en donde puedas estudiar de manera más profunda el tema de la accesibilidad, ya que yo he buscado y aquí en México no se imparten tantos cursos ni hay una maestría enfocada en eso, por lo mismo de que yo creo también de que no debería de ser un tema que se especializara después de que ya hiciste toda la carrera en la que no se te menciona tanto ese tema. Es interesante la pregunta, no hay la materia como tal en esas universidades europeas donde ya está solucionado el problema, pero hay ciudades, sobre todo en España, que están trabajando mucho sobre accesibilidad, que no han acabado y que están formando arquitectos con este sentido y con este enfoque específico.
Hasta la misma Barcelona tiene programas que están de este tipo de proyectos. Barcelona, Valencia, son algunas de las ciudades que tienen universidades que promueven ya cursos, probablemente son de 1 año, a veces de 2 años, la mayoría son de 1 año, y a veces ellos los llaman como máster, aunque no equivalen a la maestría que tenemos aquí en crédito de acuerdo a nuestros planes de estudio. Sin embargo, son estudios con valor curricular y que te profesionalizan en el manejo del diseño universal. ¿Qué conviene más ir a un país que ya tiene todo solucionado? Bueno, yo creo que todo nos hace crecer. O sea, si tienes la posibilidad de ir a un país desarrollado donde tú puedes ver soluciones y a lo mejor no vas a hacer las mismas soluciones aquí en México, pero creo que tenemos la suficiente creatividad como para de esas soluciones tomar lo mejor y adaptarlo a nuestra realidad, o el ir a países como Colombia, como Chile, que también tienen y han hecho mucho por la accesibilidad. Lo que pasa es que a veces no nos reconocemos, ¿no? Nosotros también aquí en México decimos, no, es que no tenemos nada. Y vienen los extranjeros y dicen, pero tienen mucho. Bueno, aquí los españoles han venido a congresos y nos dicen, tienen más que en España. Nosotros lo vemos al revés, ¿no? Entonces, todo depende de ti. Si tienes la posibilidad de ir a un país y ver las soluciones que ya se han generado, si tienes la posibilidad de ir a otro e intervenir en proyectos, creo que todo te hace crecer. Somos un grupo multidisciplinario, ya dijimos por ahí, ¿no? Nos reunimos los jueves en lo que era el posgrado de arquitectura. Ahí estamos reuniéndonos los jueves en la mañana, nos reunimos los 4 o 5 integrantes que podemos llegar cada semana, estamos desarrollando y recibir propuestas y analizarlas, ¿no? Entonces una buena idea sería esa. La otra sería a través de correo electrónico, nuestro correo que es sadiunam. Es que nunca me escribo. Y lo interesante aquí es la pregunta sobre las actividades. Estamos haciendo difusión, por supuesto, participación en congresos, foros, toda la parte docente, mostramos los del Metrobús, mostramos los de los edificios del INA, proyectos de vinculación, otros proyectos de colaboración, como lo es la Universidad Siempre Generosa, diagnosticando edificios o los mismos espacios universitarios, que es parte del cotidiano. Y por supuesto, platicando y también discutiendo temas muy específicos de la formación, que esto también es muy interesante de cada uno de nosotros, ¿no? Si bien, por ejemplo, el maestro en diseño industrial, por supuesto, ve toda la parte de los objetos, todo lo que tiene que ver con estos accesorios y las llamadas ayudas técnicas, las especialidades a las que hemos logrado desarrollarnos más allá, en el caso de nosotros como arquitectos, tanto a la arquitectura contemporánea como a la parte de la conservación, pues no deja de ser pues los temas de discusión. Tenemos tesistas, ¿no? Tesistas que están desarrollando y ahí entramos como especialidad, por supuesto, al ámbito de la asesoría para proyectos de titulación, que tienen que ver tanto con el diseño de objetos, que ahí en diseño industrial ya es un área consolidada, ¿no? Que cada vez tiene más y más alumnos sobre estas temáticas del diseño incluyente, y en el caso de arquitectura, perdón, lo que hemos estado haciendo es una labor hormiga, ¿no? Pescando a quienes desde el ámbito de la formación, pues de pronto se enfrentan a temas de accesibilidad y los logramos pescar casi en los pasillos y los jalamos al seminario, pues para poder aportar, a veces ni siquiera como parte de los jurados, ¿no? Simple y sencillamente como colaboración al buen desarrollo de los proyectos. Y la otra, participamos también con otras facultades, ¿no? A través de estos vínculos tanto de cada UNAM como a través de las normativas institucionales en el desarrollo de propuestas, tanto espaciales como de objetos y ayudas técnicas para hacer cada vez
más accesible esta universidad, ¿no? Aquí en arquitectura, pues no, hace unos años alguien por ahí dijo que podíamos presumir que no había una sola persona con discapacidad. Y cuando digo hace unos años, pues hablamos de ese 2005, 2006, cuando esto empezaba, y después nos preguntamos si estábamos presumiendo o más bien le estábamos negando en nuestra propia facultad la oportunidad a que alguien, una persona con discapacidad, pudiese venir. No traemos por ahí una imagen que es interesantísima sobre el cómo enseñamos la arquitectura con planos braille, ¿no? Así como también hay música para sordos, ¿no? Y que de pronto uno dice, bueno, pues la arquitectura no puede estar hecha por un ciego, no lo sé. Si hablamos de esa generación de entornos o esta planificación de espacios o de elementos que generan una respuesta del ser humano. Y esa respuesta no es nada más dar el paso y que el pasillo, que la puerta o que el escalón tenga la medida antropométrica necesaria, sino también la respuesta emocional. Y algo que ha sido sumamente interesante son las experiencias de interpretación del espacio de los ciegos. ¿Qué es lo que perciben? No lo que ven, lo que perciben, dimensional, proporcional, emocionalmente, en esos entornos que diseñamos, ¿no? Sumamente interesante. Es el 30% de la población de personas con discapacidad, los ciegos, ¿no? Apenitas abajo de la discapacidad motriz. Y vamos para allá, sobre todo para quienes en un teléfono de 4 pulgadas, pues queremos resolver la vida las últimas 8 horas de nuestra cotidianidad, ¿no? El forzar la vista, todavía no hemos tenido evaluaciones en ese sentido. ¿Cómo nos afecta, por ejemplo, al cabo de estos últimos 5 años, el permanecer con la fija vista, con la mirada fija, con la mirada fija en un aparato, ¿no? Cuya reflexión de luz y tal requiere que nos esforcemos sumamente más de lo normal, ¿no? Si nos hacía daño, en el caso de los arquitectos, el trabajar de noche con la lámpara y nos daba como resultado el utilizar lentes, que normalmente el optometrista, ¿no? Ya ni el oftalmólogo, el optometrista se burlaba de nosotros, decía, los vas a usar siempre, pero no te vas a quedar ciego. No sabemos qué repercusión puede tener eso, ¿eh? En el ámbito cotidiano, y entonces aparte de ancianos, ciegos, ¿no? Otras formas de acercarse al seminario son a través del programa de servicio social de libre acceso. Algunas veces hay exalumnos que han hecho el servicio social y después se acercan a nosotros y nos dicen queremos hacer la práctica profesional con ustedes. Y no tenemos un programa abierto, pero lo hemos abierto cada vez que se nos ha requerido y se involucran en los proyectos en los que en ese momento trabajamos, ¿no? Entonces, como seminario, si tenemos un proyecto, a veces también existe la posibilidad de incorporarse o como becario o como dibujante contratado también, ¿no? Para los alumnos que ya son de 8º, 9º o exalumnos, ¿no? Bueno, nos queda agradecer al Seminario de Arquitectura y Diseño Incluyente por esta charla bastante amplia y que nos permite pensar la manera de diseñar desde otro lado, ¿no? No de otra forma, sino pensarla desde otro lugar. Queremos agradecerles, la Facultad de Arquitectura, su participación. Les entrego un reconocimiento y un pequeño obsequio de parte de la facultad. Gracias a todos por su asistencia y los esperamos cada miércoles a las 2 de la tarde con distintas pláticas para ustedes.